día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de tenerlos ahí. Hoy día vamos a hablar de educación, porque obvio, porque esto de la pandemia ha marcado un cambio en la vida de todos nuestros seres humanos, sobre todo de los niños, bueno, no sé, de todo el mundo en realidad, pero hoy día vamos a hablar sobre educación. Para ello tenemos invitada a Daniela Aldonay Ramírez. Ella es psicóloga y doctora en desarrollo humano, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, Daniela? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante. Oiga, sí, pues claro que es un tema súper interesante en realidad. Oye, pero pequeña cosita antes, que obviamente tiene que ver con el tema, pero ¿qué significa ser doctorada en desarrollo humano? El desarrollo humano, donde yo lo estudié, es una conjunción entre psicología y educación, en la cual vemos cómo se da el desarrollo típico y atípico de las personas y cómo podemos promover el desarrollo positivo. Y yo especialmente me enfoqué en niños de 0 a 5 años. Ah, perfecto, en los más chiquititos. Donde está la semilla de todo, sí. Sí, pues donde parte todo en realidad. Oye, y partamos entonces, yo al principio decía que en realidad esto de la pandemia nos cambió la vida a todos, en todo sentido. Estamos en teletrabajo, ejemplo, ahora, y estamos haciendo además, los chicos están estudiando en vía online, no todos, no todos en buenas condiciones, etcétera. Vamos a conversar precisamente de ello. ¿Cómo enseñar en pandemia? Daniela, cuéntanos qué, Mm. porque aquí hay un mundo de cosas, en realidad tenemos que ver el lado de las instituciones, el lado de los papás, de los estudiantes, de los profesores, Mm. de las materias, todo. A ver, partamos. ¿Cómo nos pilló esta pandemia en tema de educación? Bueno, el tema de educación ya estamos con varios aspectos que podríamos mejorar, para decirlo de una manera positiva, en Chile, sobre todo con los más pequeños, que hay poca cobertura, el porcentaje de niños que asisten a la educación preescolar aún es bajo, deberíamos poder promover eso. Y también en la calidad de la educación sabemos que hay una gran brecha, no solo en los años iniciales, durante toda la educación en cuanto a los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Entonces sabemos que los niños que viven en sectores menos acomodados tienen acceso a educación de menos calidad y por ende también tienen luego acceso a menos o a un espacio más limitado de desarrollo profesional o de desarrollar algún oficio. Entonces ya veníamos un poco con eso y con un cuerpo docente que generalmente está muy estresado, muy sobreexigido también y con una, como se ha dicho, deuda histórica con ellos respecto al reconocimiento y la valoración que tenemos de respecto a nuestros profesores y profesoras. Sí, ahí justamente parémonos un ratito, porque resulta que los profes, hay algunos que se han quejado de que incluso les apagan la cámara. Ahora, tú me dices en los más chiquititos es difícil mantenerlos ahí contra un computador, ¿no? O una tablet o, con lo que tengan acceso. Con los más grandes a lo mejor están más acostumbrados y pueden mantener, no sé si tampoco media hora 45 minutos o hora y media, como estamos acostumbrados en el colegio, ¿no? Y yo Mm. creo que tampoco los profes están acostumbrados a rellenar esa hora y media de materia. ¿Cómo nos enfrentamos con esa diferencia entre la clase presencial y la clase online? Primero yo creo que es importante reconocer que son dos instancias distintas, que no es un copiar y pegar en otros formatos simplemente. Las actividades presenciales nos permiten tener una interacción de la cual estamos más acostumbrados, ¿verdad? Que para nosotros es más directa, es más fácil para nosotros reconocer las claves emocionales que nos están entregando nuestros alumnos, también como uno dice, entender el clima que hay en el aula, ¿verdad? Si están todos aburridos, si hay algún tema interesante, si hay algo que está pasando y lo está preocupando. Para nosotros hemos sido formados y como seres humanos el contacto social es algo que nos sale fácil y del cual tenemos experiencia. Entonces poder pensar que eso se puede replicar en un espacio online es ilusorio. Tenemos que buscar nuevas estrategias y es difícil porque nadie nos preparó para esto, nadie sabía, tanto los profesores como los padres y los alumnos, para todos es una situación a la cual tienen que acostumbrarse y la cual tienen que acostumbrarse sobre la marcha, no es que haya habido un periodo de preparación.
pensamos sí que este es el segundo año que estamos en esto, entonces algo habremos aprendido del año pasado, ¿verdad? Pero es difícil porque los momentos de atención deben ser más cortos, no podemos pretender tener a un niño o adolescente, incluso adulto. Yo hago también clases en la universidad también y también hemos tenido que reorganizar nuestra manera de enfrentar este proceso. 1 hora y media sin pausa frente al computador, tratando de que se activen, tratando de que estén incorporados, entonces ahí la idea es poder ser más creativo, buscar videos, hacer pausas, distintos tipos de actividades que puedan reflexionar sobre algunas temáticas, formarlos en grupos. Ahí hay que sacar hartas cartitas bajo la manga para poder hacerlo un poco más ameno. Y el tema también de que hay varios estudios que están saliendo de que también el hecho de estar en Zoom, en Meet, en tantas cosas que han salido que ya ni me sé todos los nombres, causa también fatiga para las personas porque es una manera distinta de interaccionar. Por ejemplo, si nosotros, sobre todo, por ejemplo, para el profesor, en mi caso yo hago clases a muchos alumnos, muchos de ellos por razones distintas no prenden las cámaras o no pueden prender las cámaras por la conexión, y eso es estar totalmente expuesto a tú no sabes a qué, o sea, es como un reality, ¿verdad? Todo lo que tú haces se va a ver, no sabes quién te está mirando, quién no, ¿verdad? Y además la manera de moverse en el Zoom, tú estás fijado solamente en una posición, en un espacio determinado, entonces no estamos acostumbrados, no estamos hechos, por decirlo de alguna manera, para estar en una interacción así por largas horas. Entonces eso genera cansancio de tema fatiga ocular, pero también atencional. Y también genera esta sensación de sobreexposición que también es un término poco científico, pero quita energía, o sea, uno queda cansada después de estar en un proceso activo a través de la cámara, desde el lado del profesor que tiene que estar entregando conocimiento y recibiendo las consultas de los alumnos, pero también los alumnos cuando están más activos, también es un cansancio distinto y que no estamos muy acostumbrados tampoco, así que es todo un Oye, reto. pero tú dices, es como una sobreexposición, dices tú, pero en realidad cuando uno está haciendo clase, los 3/4 de hora o la hora y media o lo que te corresponda, igual estás ahí delante de los alumnos. ¿Cuál es la diferencia? El que no nos podemos mover, el que no podemos hacer, ir a la pizarra y anotar cosas. ¿Cuál sería la Eso es más por la diferencia? estrategia, pero Mm. cuando yo estoy haciendo clases, yo veo a los otros, ¿verdad? Y veo quién me está mirando, quién no me está mirando, quién está con el celular, quién se está riendo de lo que dije o quién está bostezando, ¿verdad? Cuando yo tengo una capacidad limitada para ver con quién me estoy enfrentando, es una incertidumbre. Uno se imagina que detrás está alguien tomando nota o se imagina que está durmiendo, se imagina, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar con un ambiente imaginado, ¿verdad? Y eso también genera una sensación mayor de incertidumbre y de buscar por todos lados dónde encuentro claves para ver si están tomando atención, si les parece interesante, si está quedando claro. Entonces eso también es una sensación de que como el centro está puesto en una sola persona que es la que está hablando y la que tiene la cámara prendida. Oye, y respecto de eso mismo, a ver, tú dijiste un concepto ahí, la que está hablando. ¿Qué pasa con las... A ver, cuando yo estaba en la universidad, la típica, bueno, ya después yo me dediqué también a hacer clases, pero cuando uno estaba en la universidad lo que hacía era mirar al profe y tomar apuntes como mano en la cabeza, porque en realidad en ese tiempo no existía la posibilidad de grabarlas. Pero después aparecieron estos aparatitos o aparecieron las cámaras y los alumnos empezaron a grabar las clases. Ya uno también se sentía un poquito como sobreexpuesto ahí cuando te están grabando tu clase, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no encuentra la palabra precisa y dice la primera que encontró, Mm, pero cuando después te la revisan, dicen, ah, ujú, pero la profe, ¿cómo dijo eso? Qué sé yo, no sé. Eso por un lado. Y por otro lado, nos falta el que de repente tú tenías un PowerPoint y decías, profesora, ¿me puedo retirar y me manda el Power después? ujú. ¿Qué pasa con ese tipo de material que se entrega y que es un audiovisual que debiera ser el que manda en ese caso el tema de la materia, el tema que se está tratando? Mm. Bueno, la educación ha tratado de moverse un poco del traspaso de contenido, más bien de habilidades o de objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Que lo que tratamos de hacer es poder generar, sobre todo en lo universitario, un pensamiento más crítico, el poder relacionar, y la materia en realidad es como la vía a través de la cual lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si bien tratamos, porque hay mucha información que hoy en día los alumnos pueden encontrar
tecleando 4 palabras en un computador y entonces hablarles sobre la vida de un famoso, no sé, psicólogo y su teoría. Tienen que conocerla, pero ir en detalle no es algo que en clase vamos a hacer porque es algo que ellos fácilmente pueden encontrar. Entonces, más que eso, se utilizan las clases para reflexionar sobre aquello. Hablar, exponer y decir qué piensan ustedes, ponerles caso, como hacemos ahora también formar grupos, tener que aplicar la materia o tener que reflexionar sobre la materia más que aprenderse la materia. Entonces, en general, muchas veces los PowerPoints son una manera de estructurar la clase para que a uno no se le olvide lo que viene o para que el alumno después cuando revise se vaya acordando, pero en general la idea es que el PowerPoint sea simplemente una ayuda visual y no un traspaso de contenido a través del PowerPoint, porque es muy difícil seguirlo. Entonces la idea es poner las claves que uno va a hablar, poner un título, poner tal vez un video, poner algo que complemente, cosa que si tú solo ves el PowerPoint, probablemente no vas a entender de nada de qué se trató la clase. Pero si tú ves el PowerPoint y estuviste en la clase, vas a decir, ah, claro, aquí la profe habló de tal cosa, o a los alumnos les sirve para poder sobre el PowerPoint tomar nota. Entonces la idea también es generar ese otro tipo de proceso de aprendizaje que no está, no está en los libros, que no se aprende directamente en los libros, porque eso hoy en día con la tecnología está al acceso de la mayoría de las personas. Te creo perfectamente bien porque en realidad yo siempre he peleado contra los PowerPoint que hacen las personas, en general los profes, donde ponen toda la materia y está todo escrito. Entonces Sí, es eso, una tentación. uno además, el que está mirándolo se cree en la obligación de tener que leer eso y por lo tanto dejó de escuchar a la persona que te está narrando. Entonces, yo creo que, a ver, ahí hay dos cosas. Una que me llamó mucho la atención, que tú lo plantees, y que la materia no es lo principal, es una vía para entregar una forma de relacionarte, de analizar, de tener una postura crítica, etcétera. Y lo otro es, los profesores en realidad están siendo hoy día capacitados como para hacer, por ejemplo, buenas láminas, buenos PowerPoint, o todavía estamos con el librito subrayando y tratando, digamos, de entender las materias, de dictar. ¿Cuántos profesores hoy día todavía dictan? ¿Pasa Sí, eso? todavía pasa, pero también depende en qué momento y para qué. O sea, por ejemplo, niños que están aprendiendo a escribir, que necesitan generar el proceso de lectoescritura, va a ser un apoyo el que dicten, ¿verdad? Y que tengan que hacer ese proceso porque es un proceso que se va aprendiendo. Entonces hay que ver también en qué contexto y para qué se hace. Eh, y yo creo que primero, como nos tocó esta pandemia encima, ha tenido que, hay mucho, es muy dispar cómo se ha podido capacitar los profesores. Muchos han quedado a la buena del sostenedor o del dueño del colegio, o del Estado que ha tratado. Yo creo que todos han tratado de la mejor manera, pero a veces tema de tiempo, ¿verdad? Los profesores están bastante cortos de tiempo porque esto de preparar todo de nuevo, de estar más encima de los alumnos, de tener que después muchas veces llamarlo o contestar WhatsApp, ¿verdad? Que es bien desgastante. Uno ve al profesor un rato en la cámara, pero eso significa que estuvo mucho rato también preparando el tiempo y también porque no tenemos tal vez tanto conocimiento respecto a eso. Entonces, ahí nuevamente se van a ver las brechas, colegios que tienen mayores ingresos y que cuentan con mayor capacidad para ponerse al día en cuanto a métodos de pedagógicos, a tener mejor tecnología para llegar a sus alumnos, poder capacitar a los profesores, son colegios que van a ir más rápido a adaptarse a eso. Y después está la diferencia individual de los profesores. Hay profesores que hacen magia con lo que tengan. O sea, cuando uno ve a profesores rurales que trabajan en condiciones desde antes de la pandemia muy desfavorables y logran motivar a los alumnos, logran hacerlos aprender, discutir, conversar, quererlo, querer la vida. Entonces uno dice, también hay una diferencia ahí, pero no debería ser que dependiera del profesor, sino que debiese haber una estructura un poco más concreta y proyectada a largo plazo, porque la probabilidad de que volvamos a esto o algunas instancias queden online, yo creo que es bastante alta. Así que... Sí, exactamente. Yo creo también, creo como tú, que también, sí, muchas veces, mucho de esto va a quedar, porque hay clases que en realidad, o hay instancias, trabajos, que no necesariamente la gente tiene que ser presencial, tienen que desplazarse y estar ahí. Ahora, tú tocaste un tema ahí de los profesores que hacen magia, ¿no? Aquellos profesores que tienen pocos recursos a veces son los que más con horquillas y clavitos y alambritos, ¿no? Hacen magia en realidad con las clases.
Ahí me llamó la atención, estuve revisando y encontré algunas cosas bien histriónicas, algunos profesores que han tenido que, yo no sé cómo lo hacen, pero no sé si estudiaron teatro o son histriónicos verdaderamente, y les nace, digamos. Eh, ¿Cuáles serían para ti las pautas para hacer que una clase sea atractiva? Mm. Yo creo que una cosa que es importante que quizás el online nos ha dificultado, el primero, poner atención en el estado emocional que está el alumno, ¿verdad? Porque cuando nosotros entramos a la clase vemos los niños que están cansados, los adultos que están cansados, los que están tristes, los que están motivados, distintas cosas, y eso genera una empatía también y genera un tipo de ambiente. Si uno se da cuenta de que todos están cansados porque, por ejemplo, han tenido una semana llena de pruebas o porque no sé, algo sucedió, uno también se adapta a eso, ¿verdad? Entonces la idea es ser lo más flexible posible y adaptarse a las circunstancias que nos entrega ese momento. Y muchas veces con online es bueno volver al viejo costumbre de pasar lista uno como a uno y preguntar cómo están y tal vez partir con algún tipo de conversatorio, más reflexión sobre lo que ha pasado en la semana o lo cansado que todos estamos, porque el profesor también está cansado, y sobre eso generar como una energía de ya ahora vamos a tratar de hacer algo constructivo con lo que tenemos. Luego, acortar los periodos de interacción, o sea, primero mantener la mayor interacción posible con los alumnos, o sea, no ser un monólogo, sino que ir parando, hacer preguntas, ojalá relacionar siempre la materia con algo cotidiano. La pandemia hoy día nos ha dado tantos ejemplos, entonces, por ejemplo, cuando vemos el desarrollo de los niños, estamos viendo cómo se ve afectado, entonces hacer ejemplos, siempre va a salir alguien que diga, sí, mi prima, mi tía, mi abuela, poder relacionarlo con algo que les haga sentido, ¿verdad? Que les haga entenderlo de una manera cotidiana. Y eso ahí hay que ser bien, con algunos ramos más difícil, yo sé. Y generar también, como te decía, distintas estrategias, a veces en grupo, a veces individual, a veces que se llama invertido, que ellos leen en la casa y después vienen a discutir solamente, o no sé si solamente, pero no se gasta la clase en la materia, sino que en reflexionar sobre la materia. Y ahí va también a depender de la edad de los niños y de la materia. Hay muchas materias que son, sobre todo los niños, que son muy de piel, de experimentar, de tocar, de sentir, y eso ahí vamos a necesitar el total apoyo de los apoderados, que son los que al final nos tienen que traer los materiales, ¿verdad? Los que tienen que estar ahí para que el niño pueda avanzar, el que tenga que aprender la cosa. Entonces al final es un esfuerzo de todos, al final de cuentas, de que funcione. Oye, ahí tú tocaste un tema en los más chicos, en los más pequeños. Hay mamás que dicen, a ver, mi hijo tiene ya 7 años, debería saber leer y escribir y no ha aprendido nada. Por otra parte, si tú tienes estos libros que son absolutamente interactivos, hoy día los chicos escriben en ellos, dibujan, etcétera. Antes ellos se ponían a trabajar, en clase presencial, se ponían a trabajar y la profe o el profe se paseaba por ahí entre medio e iba revisando. Ahora no tenemos esa posibilidad porque los chiquitos están con sus libros a lo mejor, pero debe ser un papá o una mamá que esté ahí pendiente de si lo hizo bien o no, corregir o no. Y ahí nos encontramos a lo mejor, primero, con papás que están ocupados porque están haciendo sus trabajos. Segundo, con papás que no están porque han tenido que hacer trabajo presencial y están a cargo de alguien. Y tercero, también con papás o mamás que no son capaces de corregirles porque no lo saben. ¿Cómo hacer en ese caso? Bueno, ahí la idea, lo que hay que tratar de mantener son los roles. O sea, los papás no van a ser los profesores, pueden ser ayudantes en el sentido de facilitar el proceso. ¿Y eso qué significa? Que el corregir también es tarea de la profesora. Entonces, pedirle a los papás que puedan, en la medida de lo posible, apoyar con su habilidad. Y sus habilidades están, por ejemplo, recordar el horario al niño, que a muchos niños pequeños aún todavía no manejan el concepto del tiempo, entonces ser ellos los que dicen a clase, ¿verdad? El despejar una mesa y ponerle, no sé, el computador, lo que sea, lo que vayan a usar. Si les piden material, tener las dos hojitas blancas al lado en algún momento, ¿verdad? Esas son las cosas que los papás sí pueden hacer y en lo cual son tremendamente importantes, porque eso, si no está el niño algo se va a perder, ¿verdad? Pero el profesor también hace, yo he visto mucho que van todo el rato pidiendo a los alumnos, muéstrenme lo que están haciendo, muéstrenme, muy bien, y dividen los grupos en más pequeños para poder tener más individualizado, entonces los niños no tienen las 5 horas de clase, sino que tienen 3 nomás, de manera que haya 2 grupos, por ejemplo, cosa de estar un poco más encima.
pero verdad que es casi inhumano, yo creo, poder exigirle a los papás que sean los profesores porque no están capacitados y porque hay muchos papás que no pueden simplemente. Entonces hay que adaptarse a este nuevo tiempo con un ayudante que podría ser el hermano, el abuelo, la tía que esté ahí, que favorezca este proceso, pero las profesoras siguen siendo las que están ahí para enseñar, para corregir, para orientar, y no exigirse tanto. También veo tantas mamás y papás sobreexigidos y tan culposos, y de que no va a ser culpa mía si no aprende a leer. No, hay muchos niños que este año ya no van a, no, el año pasado no aprendieron a leer, no importa, van a aprender. Tratemos de preocuparnos de otras esencias que le permitan estar bien para poder aprender cuando la situación se dé. Entonces también queremos que los niños puedan volver a clase en buen estado emocional, todavía con motivación, con capacidades de resolución de conflicto, con esas otras herramientas que son tal vez indirectas, pero que van a establecer la base para que ellos puedan aprender en la escuela. Oye, y esas habilidades emocionales de las que tú estás hablando recién, ¿los profesores están capacitados para trabajarlas? Porque, a ver, yo también soy de la opinión tuya de que si no aprendió a leer hoy, este año, no importa, es un año en toda su vida, ¿no? No es tan terrible, digamos, lo aprenderá el próximo. Pero estas habilidades emocionales que son tan importantes, sobre todo con el tema de que hoy día la salud mental de los chilenos está bastante al debe, bastante mal. Eh, ¿Qué hacemos en el caso de los planes y programas? Por ejemplo, hay un Ministerio de Educación que igual va a pedir que haya una cierta cantidad de materias pasadas, ¿no? Hay Sí. muchos papás que incluso dicen, a ver, si mis hijos no están en las clases tal cual como yo las conocía, bueno, dejo de pagarla, lo saco, porque ¿para qué lo voy a tener si no es, no está siguiendo los planes y programas del ministerio, en buenas cuentas? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, bueno, ahí nuevamente yo creo que es importante distinguir que los planes y programas tienen contenidos, pero también tienen habilidades, ¿verdad? Y procesos que tienen que poder ir pudiendo desarrollar los alumnos. Por ejemplo, los más pequeños es desarrollar autonomía, desarrollar conciencia cívica, empatía, otros aspectos que son base del desarrollo en general, y que sin eso la convivencia se hace más difícil, tener aprendizajes colaborativos se hace más difícil. Entonces también están dentro de las capacidades que los niños tienen que ir aprendiendo y ensayando en la escuela. La escuela no es solo una entrega de conocimientos fácticos, de entregar materia y decir, si sabe, no sé, las banderas de tantos países, check. No, lo que queremos es poder, que la escuela tiene un poder mucho mayor que eso, tiene un poder socializador, donde los niños aprenden a trabajar en equipo, donde los niños aprenden a exponer ideas, donde los niños se sienten, ojalá puedan desarrollar una alta autoestima, poder ensayar para qué son buenos, qué intereses les llaman la atención, el poder conocer personas que viven distinto, ojalá de otras culturas, tal vez con familias con estructuras distintas. Entonces, todo eso es un aprendizaje para la vida. Si al final de cuentas los contenidos mismos cada vez son menos importantes, porque verdad que están al acceso de muchas personas. Si tú dices, no sé, ¿cuál es la capital de, no sé, Sudáfrica? Uno lo googlea y te va a decir cuál es la capital de Sudáfrica. Pero lo importante es por ejemplo, en la información, poder entender qué es lo relevante y qué es lo superficial, poder sacar argumentos para poder poner una idea. Entonces, todas esas cosas son más bien procesos, ¿verdad? Que se hacen a través de los contenidos. Entonces, los papás que lo quieren quitar porque no aprendieron las capitales, le están haciendo que se pierdan muchas otras cosas los niños, porque igual, aunque estén en Zoom, están aprendiendo otras cosas, todo esperar turno, a veces le hacen trabajar en grupo, el tener paciencia con el compañero que tal vez es un poco más lento en matemática, o la niña que quiere hablar todo el rato, no sé, son otras habilidades que es difícil poder ensayarlas en otros contextos que no sea la escuela. Oye, ¿tú crees que debemos volver a clase presencial? Sí. De todas maneras. Sí. Yo creo que mientras las medidas, y estamos viendo que no es una idea descabellada, porque la mayoría de los profesores ya están vacunados con 2 dosis, los niños no son una fuente importante de contagio, no en los países y en Chile cuando estuvimos al tiempo de clase no aumentaron los contagios por eso, y hay que tomar las medidas, claramente hay que empujar para que se puedan tomar las medidas, entonces hay que reducir los cursos, hay que buscar otros horarios, hay que
si se puede hacer clases afuera, que sería lo ideal, si el tiempo lo permite, y educar. Los niños son mucho más obedientes que los adultos, ¿eh? O sea, si uno les dice que la mascarilla en general hacen caso, y el espacio, y lavarse las manos, y saben que la escuela es un lugar de orden y que tiene reglas. Entonces también eso rápidamente lo incorporan y ven que los otros los hacen, entonces también eso moldea un tipo de conducta que en este caso es favorable. Perfecto, amén de toda la cosa social que hay detrás, ¿no es cierto? De aquellos alumnos, por ejemplo, que no tienen ni desayuno ni almuerzo en su casa, o que no Bueno, tienen dónde dejarlo, etcétera. Todo el tema social que está junto, digamos, al tema de ir a la clase presencial. claro, ahí nuevamente está cuál es el rol de la escuela. No es solo entregar el conocimiento, sino que para muchas familias es un apoyo importante para poder realizar los labores que tienen que hacer, y es un lugar seguro para ellos dejar a sus hijos, que tiene doble beneficio, ¿verdad? Para muchas familias es la única red que tienen, que puede cuidar a sus hijos, ¿verdad? Sí. También, como tú dices, le entregan alimentación, que es muy importante, y le entregan todos estos otros beneficios que estamos viendo respecto a la socialización y al estar con otras personas y resolver conflictos. Entonces, es un entramado muy importante de nuestra red social. Entonces, tratar también de generar un poco de normalidad también ayuda. Es Ahora tú importante. hablaste de una palabra normalidad. Cuando volvamos a la normalidad y ya podamos sacarnos mascarillas y salir, etcétera, a tu juicio, ¿hay algunas clases que podrían a lo mejor seguir siendo así y tener un tipo de enseñanza mixto? Donde yo veo muchos beneficios de la educación online es, por ejemplo, cuando hacemos cursos en la universidad de perfeccionamiento, porque ahí estamos abriendo la posibilidad de que, por ejemplo, nosotros que estamos en Santiago ahora dando los cursos, viene gente de todas partes de Chile y nos agradecen de que hoy estos cursos no llegan, porque es difícil mover a todas las personas o armar temas fuera de Santiago muchas veces para los que tenemos la institución en Santiago. Entonces eso ha abierto mucha posibilidad de generar otro tipo de estudiantes y ofrecer posibilidades a muchas más personas. Pero ahí las personas son mucho más autónomas, ¿verdad? Y además tiene que coincidir con el tema de poder tener horario, porque muchas veces trabajan. Entonces, en ese sentido es una solución muy favorable, pero para los más pequeños yo creo que tratemos de seguir con lo presencial lo más posible, porque por un lado por la manera en que tenemos de aprender, y por otro lado porque, bueno, y en las situaciones más vulnerables también, porque la brecha está siendo muy grande. O sea, no todos tenemos acceso a internet, computadores que nos permitan ver bien. Muchos niños están trabajando con los teléfonos, que es una tortura, pero los encuentro totalmente motivados, que a pesar de que no tengan eso, del costo que significa también, tanto de desgaste, que los papás no pueden ayudarlos porque no entienden cómo funciona, aparte del económico. Entonces, no sé si eso va a ser más una solución que otro tipo de desgaste para la familia. Entonces, yo creo que la educación escolar mantendría lo presencial, tal vez algunas actividades extras como preuniversitario, quizá no sé si hay alguna cosa que pueda como darse sobre lo que ya se está dando, podría ser. Y en la educación superior también, o sea, por ejemplo, hay muchos alumnos que el año pasado entraron a la educación superior y nunca vieron a sus compañeros, nunca estuvieron en un campus, nunca fueron a una biblioteca, nunca estuvieron en un seminario con el profesor ahí para preguntarle. Entonces, esas experiencias las necesitamos porque también motivan, también generan un cambio de actitud, de sentirse más responsable, más autónomo. Entonces, creo que tiene sus beneficios, pero dentro de un contexto específico. Sí, tú dices ahí, bueno, asistir a seminarios, la gracia en realidad de asistir a los seminarios, además del viaje, que siempre era entretenido, era después después de las charlas a las que se asisten, poder conversar con los pares, con gente de otros países, con experiencias de otros lados, etcétera. Pero en cuanto a los más pequeños, claro, no tienen esa autonomía, como dices tú, ¿no? Mm. ¿Cuánto, y esto va a terminar, cuánto de lo aprendido ahora debiera incorporarse para siempre cuando volvamos a esta normalidad nueva? Aprendido, me refiero a cómo nos flexibilizamos, yo creo que esa es A la mayor cómo, aprendizaje que hemos tenido, cómo por hemos aprendido ejemplo, a cómo a ser hemos resiliente, flexibilizado. a buscar cosas, de buscar el lado positivo, el poder ser flexible, ¿verdad? Acomodarnos a nuevas rutinas. Importante también, de hecho, para la salud mental, el poder tener rutinas, el poder establecer algo que es más
que vaya contra la incertidumbre que nos da todo esto otro que no podemos controlar. Entonces hemos aprendido a hacer nuevas rutinas, hemos aprendido a relacionarnos con los más cercanos de manera más cotidiana. Hay muchos niños que van a ser la única generación de niños que tuvieron a sus papás en la casa. Hay muchos niños que sus papás ambos trabajan, o al menos generalmente el papá está fuera del hogar y no tienen la cotidianidad de estar con los papás todos los días y estar con rutinas y conocerse. También eso para muchas familias fue un aspecto positivo. Entonces también ver por ahí si es que podemos sacarle ahí el lustre de algo positivo que ojalá se pueda mantener este contacto. Y yo creo que el tema de la solidaridad, que nos está mostrando mucho últimamente estos grandes contagios, pero que yo me cuido por ti y por mí, ¿verdad? Y que los niños no contagian, pero mi amor, no tosa porque la persona que viene al frente, no sé qué cosa. Dele el espacio para que lávese las manos. Entonces también la sensación de que a todos nos importan todos, que la sociedad somos todos y nos tenemos que cuidar entre todos. Y eso creo que es una gran enseñanza y nos está mostrando que si no lo hacemos, pagamos las consecuencias también. Sí, yo creo también, bueno, sí, tienes toda la razón. Creo que tú topaste antes también otro tema, a lo mejor dividir cursos, a lo mejor para que sean más pequeños, a lo mejor ser más cortas algunas clases, ¿no? Y también incorporar este audiovisual, yo siempre peleo por eso, de incorporar más lo audiovisual al aula, ¿no? Hay muchas cosas que debieran estar como material educativo y no están, porque no están preparados, porque no hay nadie que los haga, porque, etcétera, y porque ya estábamos acostumbrados a una cierta rutina de la cual no salíamos, ¿no? Quizá este golpe fue muy bueno. Muchas gracias, Daniela. Te quiero agradecer por haber estado hoy día con nosotros. Daniela Ramírez, psicóloga. Aldoney Ramírez, psicóloga, doctora en Desarrollo Humano, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tocar estos temas. Y solo brevemente antes de salir, hay varios proyectos que han salido y que están incluso en YouTube para aprendizaje de ciertas cápsulas informativas que están muy bien hechas. Hay unos que han recibido premios del Fondar y del Ministerio de Ciencia los ha auspiciado. Así que atrévanse a buscar y acompañar su relato junto con estas otras cápsulas que hay de muy buena calidad y nos pueden ayudar a hacer todo esto poco más entretenido y motivante. Así sí, que y les agradezco todo su tiempo y sigan cuidándose, por favor. Esto no ha acabado. Cuidémonos para cuidarnos. Oye, sí, pues no conversamos sobre los trabajos de investigación que hacen ustedes en la facultad, pero nos da entonces pie para que hagamos una segunda entrevista, ¿te parece? Porque ahí yo creo que ahí hay investigaciones muy interesantes sobre el tema. Por supuesto, hacemos cosas muy interesantes y diversas con niños y también con adolescentes, con otras colegas. Qué bueno. Muchas gracias entonces, Daniela, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, que aprendimos hoy día un poquito más acerca de qué pasa con esto de la educación aquí en Chile, en el mundo, en todos lados. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.